este lavado de dinero que de manera principal pues lo ejecuta, lo realiza el crimen organizado. Tú tienes los detalles de qué organizaciones criminales son las que precisamente están involucradas en este lavado de dinero. Por supuesto, no es que sean solamente integrantes de la delincuencia organizada los que cometen este tipo de delitos, pero sí son los que de manera clara mayoritariamente lo hacen. Nos dices, José Reyes, que la prevención y las estrategias en contra del lavado de dinero de la delincuencia organizada son uno de los eslabones más débiles para atender amenazas a la seguridad nacional, entre ellas el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilegal de personas. Esto lo aseguran expertos. Y es que hay que recordar, José Reyes, que el lavado de dinero precisamente es pues uno de los mecanismos que tienen estas organizaciones criminales para para capitalizar los propios recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Es decir, es la manera en que estos recursos pues les dan una fachada de legalidad para luego ¿qué? Pues luego invertirlos en más actividades criminales. Y José Reyes, durante mucho tiempo prácticamente la existencia de la unidad de inteligencia financiera pues no se veía reflejada en una real persecución a los integrantes de la delincuencia organizada. Durante mucho tiempo la unidad de inteligencia financiera pues estaba ahí prácticamente para servir a intereses incluso políticos, porque a quienes espiaban eran a integrantes de los propios partidos políticos. Ahí se ajustaban cuentas entre ellos, que se espiaban precisamente como mecanismos de extorsión, de chantaje político. Prácticamente durante mucho tiempo solamente sirvió como eso la unidad de inteligencia financiera. Y José Reyes, recordarás que siempre los expertos decían el combate a los cárteles de la droga realmente será un combate cuando se le toquen en sus finanzas. Y para eso, pues no era un asunto de policías y ladrones, no era un asunto de meramente ir a generar operativos en contra de estas organizaciones, porque las estructuras financieras permanecían intactas. Y bueno, pues hay una nueva disposición de la propia unidad de inteligencia financiera precisamente para atacar este tipo de delitos desde el punto de vista de las finanzas, José Reyes. Así es, Osimo, como bien lo señala, se trata de un fenómeno complejo por la propia naturaleza y la dificultad para detectar exactamente por qué vías los cárteles de la droga están lavando dinero proveniente precisamente del tráfico de estupefacientes. El documento que presentamos el día de hoy es un análisis que realizó Gerardo Sánchez de Lara, un investigador de la Universidad de Puebla, en la que sostiene cómo más o menos el lavado de dinero ha venido evolucionando de una manera más, pues más precisa, tal y como tú lo mencionas, tomando en consideración la Evaluación Nacional de Riesgos, un documento que anualmente presenta, que cada 2 años presenta la Unidad de Inteligencia Financiera, y en donde da cuenta de cómo han ido los avances, las estadísticas y todo aquello que está relacionado con las personas políticamente expuestas, que son precisamente las que son vigiladas, así como los entes fundamentales del país. De tal manera que este documento que presenta, este análisis que hace Sánchez de Lara, está basado precisamente en documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera, una unidad administrativa encargada precisamente de registrar, vigilar y llevar a cabo precisamente los reportes de las alertas de instituciones bancarias, instituciones de crédito, de la Bolsa Mexicana de Valores y de otras instituciones que rinden cuentas de alertas en el sentido de reportar quienes lleguen, por ejemplo, a depositar determinadas cantidades de dinero, deben ser reportados a la Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual para ellos significa una alerta y empieza la investigación
para poder proceder y establecer los mecanismos de investigación que puedan dar con los supuestos lavadores de dinero, proveniente, en este caso, del tráfico de drogas y el tráfico de personas, que es uno de los últimos hallazgos, pues, fundamentales que se han detectado en el origen de los recursos de procedencia ilícita. Los investigadores señalan cómo se trata de los cárteles fundamentales que, pues, históricamente han tenido presencia en México, como el Pacífico, Nueva Generación, Golfo, Juárez, Beltrán Leiva, Caballeros Templarios, la familia michoacana, Arellano Fénix, los Zetas y el Cártel del Noreste. Fueron los que, en cuyas empresas, algunas de ellas detectadas en Estados Unidos y cuyas cuentas fueron congeladas, los que toma como base Sánchez de Lara para poder desarrollar esta investigación que presenta como esta caracterización que él hace y su diversificación a través de el alcance geográfico que han tenido a nivel nacional. Señala fundamentalmente a estas, así como a otras 8 organizaciones que se han desdoblado y que participan también del lavado de dinero, fundamentalmente en Guerrero, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México. Sánchez de Lara comenta cómo en su análisis del lavado de dinero y la seguridad nacional en México. Sósimo. Así es, José Reyes. Bueno, pues hablas de organizaciones criminales que tienen una diversidad de actividades, porque este delito, como decíamos, no necesariamente o es exclusivo de estas organizaciones criminales. De hecho, lo puede en algún momento hacer la delincuencia organizada, perdón, la delincuencia común, o incluso personas que cometan algún ilícito y luego tratan de lavarlo, de lavar precisamente los activos que les generan ese delito. Pero cuando hablamos de delincuencia organizada, pues se trata de organizaciones que además tienen muchas actividades, José Reyes, ilegales. Estamos hablando aquí en tu texto de secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, pesca ilegal, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico y narcomenudeo. En efecto, por eso es por lo que la delincuencia organizada es la que mayormente pues utiliza estos mecanismos para cometer lavado de dinero. Y José Reyes, bueno, pues, hay datos, hay cifras sobre los bloqueos que ha realizado la propia UIF, el número de personas involucradas o el monto de recursos involucrados en estos bloqueos. Así es, Ósimo, en el análisis de Sánchez de Lara señala que eh, se observa una mejora por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando se compara con su desempeño durante el gobierno de Peña Nieto. Por ejemplo, dice que solo en 2018, esta unidad realizó bloqueos por 17 millones de pesos a 52 personas, lo que representó la cifra más baja desde el 2015. En contraste, hasta noviembre de 2019, es decir, ya a un año del ejercicio del gobierno actual, esta unidad bloqueó 5.352 millones de pesos a 858 personas. Entre ellos resaltan Rosario Robles, la ex titular de Desarrollo Social y de la SEDATU, y Emilio Cebadúa, involucrados en la estafa maestra, así como Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con el informe de actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera, enero-julio de 2023, se puede observar la lista de personas bloqueadas, las instituciones de crédito que están obligadas a entregar información y documentación relacionada con actos, operaciones y servicios a que se refieren las leyes financieras para prever el lavado de dinero. Porque hay que decir, Sósimo, que la Unidad de Inteligencia Financiera, por supuesto, como una unidad administrativa de vigilancia del manejo de los recursos públicos en México, tiene la obligación de informar precisamente al Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFE, creado en 1989 por el Grupo de los 7, al que se integraron hasta 1990. Ya había 40 países que habían firmado convenios para precisamente informar
de cómo se comporta el lavado de dinero en las cuentas bancarias de cada uno de los países que firmaron este acuerdo y de esa manera estar vigilando. Sin embargo, ha sido difícil, resulta difícil, precisamente por la diversificación y la inteligencia que han utilizado, porque hay que reconocer y hay que recordar que los cárteles mexicanos son estructuras eh, complejas que han desarrollado unidades incluso, no solo en todas las plataformas que tienen, han desarrollado unidades que precisamente especializadas para poder colocar estos recursos de lavado que les vienen de actividades ilícitas y pasarlos a la economía legal. De tal manera que estas obligaciones que tiene el gobierno de México ante el GAFI obliga pues a que esta labor se profundice y en efecto la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho una serie de bloqueos y ha presentado estadísticas interesantes que se pueden observar en este informe que presenta de enero a junio de este año. Pues sí, se trata de datos que nos parecen muy relevantes, José Reyes, porque ya lo comentábamos, prácticamente en los sexenios pues anteriores no hubo actividad real de la propia unidad de inteligencia financiera, me refiero en el congelamiento de cuentas, en la inmovilización de activos, ahí en el sector financiero, y que hoy, José Reyes, pues ya empezabas a señalar algunos datos, estos correspondientes a hasta 2019, también tienes datos ya hasta ya de 2023, de enero a junio, y pues señalar, José Reyes, que no necesariamente toda la información que genera la propia unidad de inteligencia financiera se judicializa de manera inmediata. Hay un proceso precisamente para que se judicialicen, es decir, se presenten denuncias y ya sea pase la información a el ámbito de la Fiscalía General de la República y sea ella la que comience un proceso de judicialización de estos hechos. ¿Hay datos, José Reyes, sobre las denuncias que haya presentado la Unidad de Inteligencia Financiera precisamente ante la propia Fiscalía General de la República? Lo que señala Sánchez de Lara es que sí ha habido algunas denuncias que no han tenido el éxito que se esperaba en virtud de lo que él considera como parte de la burocracia y de la falta pues de interés, podríamos decir, por parte de la Fiscalía en poder actuar de manera más contundente en contra de los cárteles, tomando en consideración que uno de los temas fundamentales pues de la nueva modalidad, podríamos decir, de la lucha contra el narcotráfico es precisamente atacar sus fondos financieros y no tanto dedicarse al combate militar como antaño. Sin embargo, es precisamente en el Ministerio Público Federal en donde se caen estos casos. O sea, no hay el suficiente interés por parte de Alejandro Gertz Manero para poder dar resultados de los casos que le presenta la Unidad de Inteligencia Financiera para decir, bueno, de los casos que se han presentado, estos son a los que hemos llegado en resultados positivos, por supuesto. En su análisis semestral, la Unidad de Inteligencia Financiera presenta cómo en la incorporación de sujetos a la lista de personas bloqueadas como medida cautelar, de enero a julio del 23, se presentaron 79 denuncias, de las cuales se registraron 839 sujetos involucrados. De acuerdo con la información histórica de la Unidad de Inteligencia Financiera, el año con mayor número de expedientes es 2019, con 161. Y de acuerdo con el delito precedente identificado en cada denuncia, es decir, el delito de fraude, contempla el mayor número de denuncias. En el mismo periodo se emitieron 39 acuerdos de bloqueos, en los cuales se encuentran 422 sujetos. Da datos históricos, señala que entre 2014 y 2023, esta Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez Álvarez
ha incluido en la lista a 9.201 sujetos, tanto personas físicas como morales, y del total se han eliminado de la lista 2.341. Actualmente, por lo tanto, tiene 6.860 sujetos en la lista de personas bloqueadas. Como resultado de la incorporación de sujetos a esta lista, de enero a junio del 23, se bloquearon 3.653.584.279 pesos. Esos son los resultados que presenta esta investigación de Rodrigo Sánchez de Lara, socio. Sí, y sobre todo el reporte de la propia UIF, que es la UIF la que emite esta lista de personas bloqueadas, es decir, es información oficial que me parece muy relevante, José Reyes, porque pues muchas veces no se conocen estos datos. Hoy por hoy hay 6.860 sujetos en esta lista de personas bloqueadas. Es decir, que hay 6.860 personas investigadas por la UIF por presunto lavado de dinero. Y esto solamente, esto es lo que hay actualmente. Y señalar, José Reyes, que de enero a julio de este año se han bloqueado recursos por 3.653 millones de pesos. Es decir, pues se trata, José Reyes, me parece que de información que decíamos relevante en el sentido de que parece que ha despertado la propia UIF. Son cifras que antes, pues, no solamente no se informaban, sino que es que se tenía poco que informar. Estamos hablando de que hoy hay casi 7,000 personas bloqueadas porque ya se les ha levantado el bloqueo por investigaciones a 2.341, pero estas que quedan, pues me parece que es un número importante y sobre todo los recursos que se están implicando, 3.653 millones. Y es que, José Reyes, esto también, pues se dice a veces fácil, pero bueno, pues resulta que no avanzan a veces estas investigaciones o avanzan más lentamente ya cuando ingresan al ámbito de la judicialización de estos casos, pero me parece que hoy pues es de destacarse, casi 7,000 personas están bloqueadas por la UIF porque ha encontrado indicios de que han participado en el delito de lavado de dinero. Y estos montos, solamente de enero a julio de este año, implican 3.653.584.279 pesos. Pues José Reyes, se trata, me parece, de una muestra, porque tampoco es, por supuesto, realmente lesiva, me refiero ya en términos cuando hablamos globales al propio negocio del narcotráfico, pero claro que sí es una muestra de por dónde tendría que ir el camino para combatir a estas organizaciones criminales. Así es, Osimo, tomando en consideración que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU estima precisamente que las ganancias por el lavado de dinero alcanzan el 3.6% del Producto Interno Bruto Global. Esto habla de enormes cantidades de dinero que se manejan por todo el mundo, de las cuales el 2.7% corresponde al lavado de dinero, es decir, la mayoría de lo que se maneja de dinero o en activos. Estas estimaciones, por supuesto, varían de acuerdo con la institución que las genera, por lo que son analizadas con cuidado. Sin embargo, en la mayoría de los estudios reportan porcentajes relativamente altos. Hay que decir, Sósimo, entre paréntesis, cómo el lavado de dinero tiene que ver a veces con el descaro de Estados Unidos, que es precisamente en donde se han colocado la mayor cantidad de recursos de los cárteles de la droga. Hay que recordar cómo en los 80s y 90s, Pablo Escobar Gaviria, el líder del cártel de Medellín, tenía precisamente sus recursos en la oficina principal en la oficina del dinero de Estados Unidos, donde pues se reconocía finalmente cómo llegaba ahí a través de una serie de testaferros, además de que invertía, por supuesto, en Colombia, en diversas actividades de tipo económico. Lo que generaba era inmensamente grandes cantidades que superaba el presupuesto del país.
sudamericano, y en México han sido de manera, digamos, más sofisticada, porque los cárteles mexicanos se han dedicado a invertir también precisamente en México, y han florecido en ciudades que de la noche a la mañana surgen grandes desarrollos económicos de toda naturaleza, como podemos ir como en Puebla, por ejemplo, en Michoacán, entre otros, que una vez que de repente se observa cómo grandes cadenas de comercio y de diversos géneros de venta, pues de repente florece, ¿no? ¿Por qué dice Sánchez de Lara que se trata del lavado de dinero de un tema de seguridad nacional y que pone en riesgo? Pues precisamente porque afecta a las finanzas públicas y no permite que lo que se supone debía transcurrir de manera normal a través de lo que se genera por parte de los impuestos y lo que se ejerce en diversos programas sociales, son alterados precisamente porque una vez que se introduce este dinero de manera ilícita, se trastocan las finanzas públicas y las finanzas que aparentemente son de carácter legal. No en balde, por ejemplo, la mayor parte de las empresas de los cárteles, sobre todo el cártel Jalisco y Sinaloa, han sido bloqueadas en Estados Unidos y no hemos tenido conocimiento hasta el momento de empresas que hayan sido bloqueadas aquí en México. Bueno, si hay empresas bloqueadas, José Reyes, hay que recordar que precisamente aquí tuvimos a este experto Josué González González Torres. Torres, quien nos hablaba de una lista de empresas bloqueadas, precisamente al cártel Jalisco Nueva Generación, también al propio cártel de Sinaloa. El asunto, me parece, José Reyes, es que, como bien lo explican aquí los especialistas, a veces se vuelve compleja la propia operación de una investigación con respecto de los propios flujos lícitos e ilícitos. Y cuando hablas de seguridad nacional, pues también tiene que ver con que pues estos recursos finalmente ya lavados se invierten parte de ellos en más actividades ilícitas. De eso es de lo que se trata también este asunto, porque pues no nada más de que laven los activos y los utilicen para ahora actividades lícitas y para darse la buena vida, sino que muchos de esos recursos los meten también a la propia economía criminal para seguir realizando precisamente pues actividades criminales. Y también señalar, José Reyes, cómo encuentran la parte jurídica, las leyes mexicanas, la propia ley de seguridad nacional, precisamente para hacer posible el combate al lavado de dinero. Ha habido una serie de mecanismos y de reformas precisamente a las distintas leyes que combaten el lavado de dinero. Eh, Desde el 8 de noviembre de 2019, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por el cual surgen estas reformas y disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. Un análisis que hace Sánchez de Lara breve sobre estas modificaciones a los artículos relacionados con la defraudación fiscal que se adicionan al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. Se añade una amenaza a la seguridad nacional en contra del fisco federal. Es decir, es hasta el 19. Hay que recordar que la Ley de Seguridad Nacional surgió precisamente en 2005, en plena época de Fox, y ahí se quedó. Y desde entonces, pues se ha tenido como una referencia, sin que hemos tocado aquí el tema, sea necesario ya que se reforme y que se actualice para poder tocar no solo el problema del lavado de dinero, sino otros tópicos que contemplan la Agenda Nacional de Riesgos. De tal manera que en estas reformas permitieron, de acuerdo con Sánchez de Lara, considerar como delitos que ameritan prisión preventiva el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable, y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, lo que se ha denominado en México como las empresas factureras. También la reforma al artículo 133 bis
del Código Fiscal de la Federación, el cual señala las multas, pues, y los años a que se hacen acreedores quienes incurren en estos delitos, que va de 2 a 9 años de prisión a quien venda o compre comprobantes fiscales, que ampare a operaciones falsas o actos jurídicos simulados. También sanciona con la misma pena a quien sepa de la ilicitud de dichos comprobantes y a quien permita o publique a través de cualquier medio la venta o compra-venta de facturas. También, en cuanto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la reforma considera como delincuencia organizada la defraudación fiscal y su equiparable solamente cuando el monto de lo defraudado sea 3 veces mayor a 1.832.920 pesos. También a quien reproduzca o imprima los comprobantes establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, sin autorización de Hacienda, por supuesto, o cuando no se cuente con la orden de expedición correspondiente para ello. Esto entró en vigor el 1 de enero del 2020. Esta serie de reformas, Ósimo, sin embargo, pues no han dado con el quid de la cuestión, porque apenas, como todo en México, todo lo que ocurre desde el punto de vista legal, pues avanza muy lento y la aplicación de la ley pues lleva una serie de problemas que lo señala el mismo Sánchez de Lara, que son de carácter político. Eh, Dice, por ejemplo, en México, como en otros países, la politización de las acciones contra el lavado de dinero impide que se actúe con contundencia. Las leyes existen, pero la operación gubernamental muchas veces impide que se llegue al fondo de muchas investigaciones judiciales. Dice y sostenta este argumento señalando cómo, al analizar el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y las denuncias presentadas, que muestran hay un bajo número de casos judicializados, institución que es clave para combatir este lavado de dinero y que requiere su consolidación como instancia de seguridad nacional, permite para que se haga un mejor análisis de riesgos y su identificación y en consecuencia contar con una mejor capacidad de respuesta para el combate a este fenómeno delictivo. Pues así es, José Reyes, pues se trata de una serie de reformas que se hicieron precisamente a varias leyes ya en 2019 y que incluso hay que recordar, la propia Ley de Seguridad Nacional tuvo una reforma incluso importante, pero no tanto en materia de lavado de dinero, sino en lo que tenía que ver con la presencia de agentes extranjeros en el país, toda vez que, bueno, pues se prohibió que estuvieran este tipo de agentes prácticamente ya pues sin ningún tipo de control en el país, porque ya lo preveía la propia ley como estaba antes de 2019 y que bueno, pues ocurrió esta serie de reformas. Y pues sí, señalar, José Reyes, este número, me parece que de destacarse el número de recursos involucrados en el lavado de dinero que ha detectado la Unidad de Inteligencia Financiera y que por ello los ha inmovilizado, los ha congelado, el número de personas también involucradas en este hecho, me parece que pues se trata de datos que finalmente pues sí son contundentes sobre la diferencia que hay entre la Unidad de Inteligencia Financiera hoy y la que había todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues José Reyes, a reserva de que quieras comentar algo más sobre este tema, ¿cómo cerrarías de esta exposición antes de invitar a la audiencia a que pueda consultar este tema en nuestra página? Pues de señalar cómo Sánchez de Lara concluye que a pesar de que existen estos defectos, estos problemas para que se pueda consolidar la Unidad de Inteligencia Financiera, reconoce que ha habido un mejoramiento en su actuar que se refleja en un mayor número de incautaciones de bienes y bloqueos de cuentas. A nivel nacional, señala, prevalecen 2 grandes amenazas que deben ser vistas a través de un enfoque antilavado: la delincuencia organizada y la corrupción, así como la colusión entre ambas que permean en la sociedad mexicana. A pesar de los avances en esta materia, dice, es necesario desarrollar un enfoque centrado en analizar el uso de recursos de procedencia ilícita como generadores de violencia e inestabilidad en el país. Algo que me parece importante, puesto que a pesar de los enormes recursos con los que se cuenta, con los que generan precisamente los delincuentes y con los que utilizan para poder construir empresas
y meterlos en grandes corporativos, precisamente no es, derivan, digámoslo así, en cuestiones de carácter violento, porque pues utilizan parte de estos recursos para la compra de armas, en el tráfico de armas, para fomentar diversas actividades en el blanqueo de capitales que conducen precisamente a actos de violencia. Es decir, no contentos con esto, se dedican a diversas actividades como la extorsión, el derecho de piso, como formas fundamentales de los delitos que cometen estas organizaciones. Eh, Señala que en la medida en que se considere a las políticas antilavado de dinero como el eje central de las estrategias de combate a la delincuencia organizada y la corrupción política, se podrán reducir los riesgos asociados a las amenazas a la seguridad nacional. Aunque no da ejemplos concretos, pues se deduce que la corrupción política está vinculada precisamente a los cochupos o precisamente a las compras y a la ocupación por parte de algunos municipios y en el país por parte de la delincuencia organizada, quienes prácticamente han copado a algunos municipios para poder ejercer desde ahí libremente y poder protegerse de la persecución de las autoridades.